Bueno, entonces vamos a configurar los parámetros de nuestro proyecto. En este caso yo ya tengo mi proyecto parametrizado, entonces lo que se hace es que vamos a entrar a QMX y vamos a crear un nuevo proyecto y es seleccionar la tarjeta que queremos. Para elegir los canales que vamos a utilizar, nos vamos a esta pestaña de ADC1 y en esta vamos a elegir la cantidad de canales que queramos usar. En este caso yo solamente voy a utilizar dos canales, el canal 1 y el canal 2, y ambos los voy a enviar a 5 Mbps. Adicionalmente voy a escoger la temperatura, el sensor de temperatura de la tarjeta, y ya para las configuraciones entonces voy a elegir la resolución, que en este caso es de 8 bits, y el preescalar lo puse síncrono dividido entre 4. Adicionalmente seleccioné el número de conversiones, que va a ser 3, y por ende en los canales seleccioné para todos 640.5 ciclos, en el canal 1, en el canal 2 y en el canal del sensor. Adicionalmente en DMA Settings voy a añadir una ADC1, lo voy a poner en modo circular y byte en ambos casos, para que de esa forma pueda habilitar el Scan Conversion Mode y el DMA Continuous Request. Una vez se haya configurado eso, vamos a generar el código. Bien, una vez generado el código, vamos a ir a Key y vamos a abrir el main.c. En esta línea vamos a crear una variable que va a ser un entero sin signo de 8 bits, el cual se va a llamar valor y va a ser un vector en donde se van a guardar los dos datos que vamos a obtener de la conversión. En el while vamos a inicializar el ADC en DMA, HAL ADC start DMA. Vamos a poner la dirección que está aquí, que es esta. El nombre de nuestra variable y la cantidad de datos que almacena esa variable. Vamos a indicarle cuántas veces queremos que se haga la conversión. Entonces vamos a poner la dirección del ADC1 y el tiempo en el que quiero que esa conversión se realice. Entonces yo voy a poner 5 milisegundos. Y voy a detener la conversión. Voy a crear dos variables en las cuales se van a almacenar las conversiones. Entonces voy a crear dos variables flotantes porque voy a hacer
estas variables voy a almacenar el valor de la conversión para cada potenciómetro. En este caso, en esta variable estoy guardando esta operación, que es que voy a coger el valor de la conversión y la voy a multiplicar por 3.3, que en este caso es el valor de la fuente de alimentación, y esta vendría siendo la cantidad de bits. Como mi resolución es de 8 bits, entonces voy a utilizar 255. Y voy a hacer lo mismo para la siguiente conversión. Voy a agregar un delay y voy a verificar que todo esté bien. Ahora voy a quemar el código en la tarjeta y voy a comprobar los resultados en STM Studio. Voy a cargar el archivo y voy a seleccionar los valores que quiero ver. En este caso, auxiliar 1 y auxiliar 2. Lo voy a importar y lo voy a cerrar. Y entonces los valores los voy a arrastrar. En este caso yo lo voy a ver como una barra gráfica y lo voy a empezar a ejecutar. Y voy a resetear mi tarjeta. También voy a cambiar los valores en los que quiero que se vea. En este caso voy a poner 3.5. Entonces cuando yo muevo mi potenciómetro, se puede ver el cambio en el voltaje. La fórmula que utilicé fue para poder ver cuánto voltaje había en el potenciómetro. Cuando el potenciómetro está en su valor más alto, me muestra 3.2, aproximadamente 3.3, y en el otro potenciómetro también pasa lo mismo. Y cuando está en su lado más bajo, pues llega a 0. Para hacer la comunicación serial, entonces voy a utilizar esta librería. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar en donde tengo mi proyecto, en include. La voy a pegar acá. Y en esta parte le voy a dar clic derecho a Application User y voy a agregar un archivo existente. Voy a buscar la ubicación de mi archivo.
y aquí ya la tengo. Entonces la voy a definir como un include private y private include. Entonces voy a poner include imprimir .h. Entonces esto lo que me permite es utilizar el printf y aquí voy a poner voltaje potenciómetro. Bueno, voltaje pot. Como es en flotante, entonces voy a poner y voy a poner lo que quiero que se vea, en este caso auxiliar 1. Y lo mismo para el otro caso. Entonces ahí es donde se ven los valores del potenciómetro 1 y potenciómetro 2. Entonces cuando yo bajo al máximo el potenciómetro 2, pues me sale en 0, y cuando lo subo me sale en 3.2426 a veces. Y lo mismo pasa con el potenciómetro 1. Aparte del sensor interno, entonces se hizo otro proyecto en QMX para primero hacer la prueba, y en este caso simplemente habilitamos el sensor de temperatura. Para la configuración, el reloj preescalar se pone en asíncronos en modo de división 4 y la resolución en 12 bits. El rango en este caso, el tiempo de muestreo es de 92.5 ciclos. Adicionalmente a eso, también se activó el RCC, en este caso la velocidad de reloj HSE, y la otra se dejó inactiva. Adicionalmente se configuró este AS1 como en modo circular y en DataWidth en ambos casos en Word, y generamos el código. Una vez generado el código, entonces nos dirigimos a Key, y en esta parte entonces vamos a definir esta ecuación que estaba en uno de los manuales del integrado. Entonces primero se definieron estos valores que nos los da el mismo manual. Entonces para este integrado nos dice que el average slope tiene un valor de 2.5. Como está medido en milivoltios por grados Celsius, entonces se divide entre 1000 y nos da 0.0025. Para el caso de B30 también se tuvo en cuenta este valor, el 0.76, y el voltaje del sensor tenemos 3.3, que es el valor de la fuente, dividido entre 4096, que es el valor
de la resolución, que en este caso es de 12 bits. También declaramos una variable que va a ser la que va a recibir la conversión del sensor, la inicializamos en 0, y también una variable flotante que va a ser temperatura igual a 0. Esta temperatura es la que va a almacenar el valor de nuestra ecuación, que lo que hace es que nos va a dar ese voltaje que recibe el sensor, pero ese valor que recibe el sensor, pero en grados Celsius. Entonces lo que hacemos es llamar esta función a la de compile callback, y con esta ecuación simplemente reemplazamos acá los valores que tenemos. Aquí lo que tenemos es el valor que recibe el sensor, multiplicado por el valor que lee el sensor, perdón, y este es el valor que configuramos nosotros con el 3.3 de la fuente y de la resolución. Esto le restamos el valor de 30, que en este caso es 0.75, y todo eso lo dividimos entre 0.0025 y más 40, que así está establecido en la ecuación. Simplemente después de eso, simplemente inicializamos la conversión. Aquí vamos a poner la dirección de la S1, que fue en la que se configuró este sensor de temperatura, y la dirección de la lectura del sensor, que inicializamos en 0 inicialmente. Y está en 1 porque es el único valor que vamos a calcular. Entonces simplemente miramos que no tenga errores y lo cargamos en la tarjeta. Una vez cargada en la tarjeta, nos dirigimos a STM Studio para ver los resultados. Entonces lo voy a ver en formato de barra y lo voy a ejecutar. Recedo mi tarjeta, y entonces aquí tengo el valor de la temperatura, que está en grados Celsius, y el valor de la conversión, que en este caso es 870. El valor máximo que puede recibir la conversión es 4096, por ser un sensor con resolución de 12 bits. Para hacer la comunicación serial, entonces si le agrego a la librería de imprimir.h, así como ya lo habíamos mostrado antes, y pusimos acá la temperatura y la mostramos como un flotante que es, y simplemente se ve de esta manera. Entonces aquí se puede ver cómo mide la temperatura en grados Celsius. Para hacer el proyecto completo con ambas partes, entonces se utilizó dos ADC. En el primer ADC teníamos el sensor de temperatura. Aquí habíamos hecho exactamente las mismas modificaciones que hicimos cuando lo probamos solo. Y en el ADC tenemos el canal 1 y el canal 2. Y de igual forma hicimos los mismos parámetros que siempre. Entonces simplemente se genera el código. Aquí funcionamos ambos códigos, pero con la diferencia de que el canal 1 iba a ser para el sensor de temperatura y el canal 2 para los potenciómetros. Entonces se hizo exactamente lo mismo. Aquí se definió las variables para el sensor de temperatura y se definió las variables para los potenciómetros. En el while se dejó exactamente lo mismo. Acá lo único que cambia es que cuando uno se va a referir a la conversión para los potenciómetros, en este caso cuando utilizamos el ADC2, entonces simplemente en vez de referirnos a la dirección del HADC1, pues entonces cambiamos esto a HADC2. Así para todos cuando vayamos a utilizar los canales de conversión. Y para este caso, que era
el ADC1 para el sensor de temperatura, pues entonces pusimos la dirección en HADC1, porque estamos usando el canal 1, el ADC1, perdón, para esta configuración. Le damos en Build y luego cargamos la tarjeta. Aquí funcionamos ambos códigos, pero con la diferencia de que el canal 1 iba a ser para el sensor de temperatura y el canal 2 para los potenciómetros. Entonces se hizo exactamente lo mismo. Aquí se definió las variables para el sensor de temperatura y se definió las variables para los potenciómetros. En el while se dejó exactamente lo mismo. Acá lo único que cambia es que cuando uno se va a referir a la conversión para los potenciómetros, en este caso cuando utilizamos el ADC2, entonces simplemente en vez de referirnos a la dirección del HADC1, pues entonces cambiamos esto a HADC2. Así para todos cuando vayamos a utilizar los canales de conversión. Y para este caso, que era el ADC1 para el sensor de temperatura, pues entonces pusimos la dirección en HADC1, porque estamos usando el canal 1, el ADC1, perdón, para esta configuración. Le damos en Build y luego cargamos la tarjeta. Aquí, como se puede observar, solamente está funcionando el primer canal de ADC para el sensor de temperatura y el canal 2 con el auxiliar 1 y el auxiliar 2 de los potenciómetros no está funcionando.